Hermanos, muy buenos días. Nuevamente estamos aquí para alabar el nombre del Señor, de nuestro Señor Dios, nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús, Rey de Reyes y Señor de Señores. Me da mucho gusto, hermanos, estar aquí, poder servirle a Cristo, sobre todo darle nuestra alabanza, nuestra más sincera alabanza, porque es, como siempre les digo, es lo único que tenemos para darle, lo único para darle sinceramente a nuestro Dios y Salvador, porque dice su palabra que Él dio la vida por nosotros y nosotros no tenemos con qué pagarle, hermanos, más que nuestras oraciones y nuestra alabanza sincera de todo corazón, hermanos. Hagámoslo para que a Él le agrade nuestra alabanza del día de hoy, hermanos. Les invito a hacer una oración para comenzar, hermanos. Amén. Bendito seas, cariñoso Salvador. Gracias, Padre Santo. Gracias, Padre bendito, por todas tus bendiciones, Señor. Gracias, Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias, Padre Santo, porque hasta aquí nos has traído. Hasta aquí nos has ayudado, Señor, Padre bendito. Te damos gracias de todo corazón por todas tus bondades y todas tus misericordias, Cristo Salvador. Te damos gracias, Señor, por todo lo que nos das diariamente, Señor. Bendito seas, cariñoso Padre eterno. A ti la honra, la gloria, cariñoso Salvador. Bendito seas, Señor. Gracias, Padre Santísimo. Gracias. No tenemos otra palabra en la boca más que gracias, Padre Santo, por traernos, por bendecirnos, por estar aquí, Señor, alabando nuevamente tu nombre, Señor. Bendito seas. Amén. Ahora los invito a leer el Salmo 29, 1 y 2. Tributad alabanzas a Jehová, oh hijos de Dios. Dad a Jehová la gloria y el poder. Rendid a Jehová la gloria debida a su nombre. Adorad a Jehová en la hermosura de su santuario. Dice que debemos adorar, que debemos de adorarle, Señor, al Señor. Debemos de bendecir todo el tiempo. Estemos como estemos, debemos de adorarle, bendecir su nombre. En la alegría, en la tristeza debemos de hacerlo, hermanos. Así que, hermanos, alabemos con gusto el nombre de nuestro Dios. Amén. Y les invito a entonar el cántico. Aquí está el pueblo de Dios. Amén. Hermanos, dice su palabra que Él nos escucha, que no tenemos más que abrir la Biblia, que abrir su palabra para que Él esté ahí para nosotros. Está al alcance de nuestras manos, que lo único que tenemos que hacer es eso, buscarlo, porque Él está ahí para nosotros.
en la tarde, en la mañana, al anochecer, a la hora que nosotros gustemos, Él está ahí para escucharnos y darnos sus palabras de consuelo. El Espíritu Santo nos cuida, nos protege, todo el tiempo está con nosotros. Y les invito a leer el Salmo número 28, del 6 al 8. Dice: Bendito sea Jehová, que oyó la voz de mis ruegos. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confió mi corazón y fui socorrido. Por lo que exulta de gozo mi corazón, y con mi cántico le alabaré. Jehová es la fortaleza de su pueblo. Así es, hermanos, Él está con nosotros. Y los invito a entonar el cántico Él es el Rey. Hermanos, sigamos leyendo su palabra en el Salmo número 47, versículos del 1 al 7. Dice: Pueblos todos, batid palmas, aclamad a Dios con gritos de júbilo, porque Jehová el Altísimo es temible, Rey grande sobre toda la tierra. Él someterá a los pueblos debajo de nosotros y a las naciones debajo de nuestros pies. Él nos elegirá nuestras heredades, la gloria de Jacob, al cual amó. Sube Dios entre aclamaciones, acompañado con el sonido de las trompetas. Cantad a Dios, cantad, cantad a nuestro Rey, cantad, porque Dios es el Rey de toda la tierra. Hermoso, ¿verdad, hermanos? Hermoso es. Dice que le cantemos, que le bendigamos, que todo el tiempo Él está ahí para nosotros. Entonces nosotros lo que debemos de hacer es cantar, porque creo que ese es el propósito de nosotros. Dios tiene un propósito para nosotros y es alabarle, bendecir su nombre y escucharlo.
estar presto para Él, así como Él está para nosotros. Ahora los invito a entonar el cántico Cristo no está muerto. Sigamos alabando el nombre de Dios, hermanos, y los invito a leer el Salmo número 63, versículos del 1 al 8. Amén. Oh Dios, mi Dios eres tú, de madrugada te buscaré,
Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, cual tierra seca y árida donde no hay aguas. Como te contemplaba en el santuario, para ver tu poder y tu gloria, porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán. Así te bendeciré durante toda mi vida. En tu nombre alzaré mis manos. Como de meollo y de enjundia será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca. Cuando me acuerdo de ti en mi lecho, cuando medito en ti en las vigilias de la noche, porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma apegada a ti, y tu diestra me sostiene. Es hermoso estas palabras, sabiendo la confianza o con la confianza que nosotros las podemos decir, porque Él está ahí para nosotros. Hermanos, creo que no hay palabras más hermosas que saber que podemos confiar en Él, que podemos hablarle, que tenemos esa conexión directa, gracias al Padre Santísimo, que tenemos la conexión directa con el Espíritu Santo, que Él está ahí para ayudarnos, para bendecirnos y para guiarnos día con día, porque no hay mejor cosa que saber que Dios está ahí con nosotros y que Él nos ayuda y nos bendice. Porque imagínense, hermanos, qué sería de nosotros sin Él. Yo creo que estaríamos perdidos, estaríamos mal sin tener un Dios, un ayudador como Él. Ahora los invito a entonar el cántico Tú nos creaste con un propósito. Amén.
Hermanos, ahora los invito a leer Jeremías 9, 23 y 24. Dice: el conocimiento de Dios es verdadera sabiduría. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco, dice Jehová. Así es, hermanos, no nos alabemos nosotros mismos, hay que alabar a Dios, bendecirlo a cada momento en nuestra boca debe de haber alabanza para Cristo Jesús. Y Dios, Rey de Reyes, todo el tiempo debe de haber alabanza, estemos tristes, estemos alegres, estemos dolidos, todo el tiempo, hermanos, alabemos el nombre de Dios. Hermanos, y ahora los invito a hacer una oración de despedida. Amén. Gracias, Padre Santísimo, gracias, Padre Eterno. Te adoramos, te bendecimos, te adoramos, cariñoso Salvador. Gracias, Padre Santo, por permitirnos alabarte, por permitirnos conocerte. Te damos gracias, Padre Celestial. Gracias, Padre Eterno. A ti la honra, la gloria y la alabanza, cariñoso Salvador. Te damos gracias nuevamente, Señor. Cuida nuestra iglesia, cuida a nuestros niños, cuida a nuestros pastores, Señor. Cuida a toda la gente, Padre Santísimo. No nos desampares, Señor. Guía nuestros caminos, Señor, y permite que próximamente estemos en tu santuario, Padre Celestial. Bendito seas, cariñoso Salvador, en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesús. Amén, amén y amén. Muy buenos días. Espero con todo mi corazón que el Señor te bendiga. Estamos iniciando un nuevo estudio sobre el libro del profeta Daniel. ¿Cuáles son las razones que nos llevaron a revisar este libro y también compartirlo con toda la iglesia? Principalmente porque durante todo este tiempo surgen diversas inquietudes por parte de cada uno de los integrantes de la iglesia que se han exteriorizado a través de preguntas, algunas interrogantes, y que han sido comunicadas de diversas maneras a nuestros hermanos. Entonces, queremos juntos iniciar este estudio sobre el libro del profeta Daniel. El día de hoy vamos a hablar exclusivamente sobre la introducción a este libro. Así es que vamos a tratar algunos temas que serán necesarios para abordar ya el estudio de manera detallada. El libro de Daniel nos lleva en primer lugar a preguntarnos quién fue su autor, cuál es más o menos la fecha en la que se escribió, el género literario que se ocupó en su redacción, el contenido del libro y cuál es el propósito del mismo. Si contestamos estas preguntas, será mucho más fácil que durante las clases que van a seguir, cada uno de nosotros nos sintamos cada vez más interesados en conocer este mensaje que es tan actual y tan necesario para la iglesia. Sobre todo porque debemos de ser muy conscientes que en nuestra explicación sobre las Sagradas Escrituras somos responsables de lo que estamos comunicando. Veamos en primer lugar quién lo escribió. Aunque el libro empieza en los primeros capítulos a hablar en tercera persona, ya en los capítulos de 6 en adelante vamos a encontrar que se empieza a hablar ya en primera persona. Y tenemos algunas referencias específicas sobre quién es el autor. Por ejemplo, el capítulo 12, versículo 4 del libro de Daniel, refiere que su autor es precisamente Daniel. Y cuando revisamos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo, capítulo 24, versículo 15, el Señor Jesucristo se refiere al profeta Daniel, se refiere al libro de Daniel y señala concretamente que él es su autor. ¿Y
quiero decirles que aunque es cierto también que en los primeros capítulos se habla en tercera persona, también es cierto que si revisamos el capítulo 1, versículo 8, está hablando de lo que Daniel puede pensar, de los pensamientos y de los sentimientos que abriga. ¿Qué más podría conocer los pensamientos de una persona sino él mismo? Así es que tenemos diversas evidencias que nos muestran que el libro del profeta Daniel efectivamente lleva el nombre de su autor. Ahora, muy importante, ¿quién fue Daniel? Y nos vamos a encontrar con lo siguiente. El libro del profeta Daniel en el capítulo 1, versículo 3, nos refiere que Daniel es del linaje real de los príncipes. Él pertenecía a ese grupo de descendientes reales y tenía una educación esmerada. Además, a su educación esmerada tenía una facilidad de comprensión que le ayudaba a exteriorizar las razones que tenía para vivir como lo estaba haciendo, para defender su fe y para expresar siempre con una sabiduría que cautivaba a quienes le escuchaban. Daniel es un hombre sabio. Él estuvo cautivo en Babilonia en el tercer año del rey Joachim de Judá, sobre el año 606 a.C. Eso lo dice el propio libro de Daniel en el capítulo 1, versículo 1. De las personas que fueron llevadas cautivas a Babilonia durante la incursión que hacen las tropas de Nabucodonosor a Judá. Al reino de Judá, él es una de las personas que es llevada. Quizás, han dicho algunos historiadores, esto se debe a que para evitar que la nación subyugada se sublevara, pues era necesario llevarse a los primogénitos de las familias reales. Y con esto garantizaban que no iba a haber un ataque por temor a que se les hiciera daño a ellos. Así es que también tenemos otro dato más, es que Daniel crece en un ambiente de avivamiento religioso llevado a cabo por el rey Josías. Lo que ocurre es que a Daniel le toca vivir en la parte final del reinado de Josías. Y este es un rey que se caracteriza por su reforma religiosa. Y además, él crece durante el ministerio del profeta Jeremías, un hombre de Dios. Nunca pensamos sobre la influencia que tienen en la vida de los adolescentes, en la vida de los muchachos, personas que entregan su vida y que su ministerio va ayudando a orientar el sentido en el que vive toda una nación. Qué bueno es encontrarnos con personas que pueden ayudar a los adolescentes en su desarrollo personal para que de esta manera amen a Dios. Eso ocurre con Daniel. Y siendo muy joven, se encuentra en una nación extraña, con costumbres completamente distintas a las que él practicaba, con enseñanzas y con un modelo cultural completamente distinto. Sin embargo, él permanece fiel a sus principios, aún a pesar de su juventud. Pero destaca Daniel por otras razones más. Muchos de los profetas ejercen su ministerio en distintas regiones de Israel en su momento. En cambio, Daniel, más que ejercer un ministerio como profeta, es un hombre de Estado. Es un hombre que es por su preparación y por su sabiduría
Estoy seguro que tenía una manera elegante de vivir, tenía una gracia que lo distinguía por encima de los demás, que siempre le llevaba a tener el consejo certero. Los gobernantes, aun siendo tan distintos, siendo tan diferentes unos de otros, con los cuales va a convivir Daniel, todos ellos encuentran en él una persona sensata, equilibrada, que en sus explicaciones y en sus enseñanzas siempre es armonioso, es congruente, es un hombre que cualquier persona se preciaría de tener en su administración. Y eso ocurre con Daniel. Él fue gobernador de Babilonia con Nabucodonosor. Eso lo dice Daniel capítulo 2, versículo 48. Cuando estuvo como gobernante Darío de Media, él tuvo un puesto de responsabilidad superior a todos los sátrapas y gobernadores. Y también en el reinado de Ciro, rey de Persia, él ocupó un lugar preponderante. Imagínate nada más la estabilidad que este hombre llega a tener durante 3 reinados distintos, con administraciones completamente diferentes, y sin embargo él siempre es un referente para todos ellos. Debe de haber sido extraordinario encontrarse cerca de un hombre tan sabio, prudente, y que además se mantenía siempre con una condición que le era imposible a quienes le conocían encontrar razones para calumniarlo, para difamarlo. Un hombre realmente extraordinario. ¿En qué periodo más o menos fue escrito el libro de Daniel? Bueno, debe haber sido completado sobre el año 535 a.C., mientras Daniel se encontraba en el exilio. Debe haber escrito durante todo el tiempo en que él estuvo como hombre de Estado, debe haber escrito este libro, debe haber dedicado gran parte de su experiencia, de su conocimiento de primera mano de las situaciones que se vivían al interior del reino para describirnos determinadas cosas. Pero además creo que el autor ahora encuentra una razón para que todos nosotros demos crédito a sus palabras, y es que viviendo en esas condiciones, él permanece siempre fiel a Dios y está dispuesto a arriesgar su vida con tal de manifestar que por sobre todas las cosas es un servidor de Dios. Por ejemplo, tenemos que la Septuaginta, que es la traducción griega del Antiguo Testamento y que fue realizada antes del periodo macabeo, ya contenía el libro de Daniel. Había referencias específicas también sobre este libro, así es que, bueno, pues esto habla de que efectivamente el periodo en que es escrito, aproximadamente en el siglo VI antes de Jesucristo, también se ve avalado por otra razón. El libro de Ezequiel por lo menos contiene 2 referencias, que fue escrito en el siglo VI antes de Jesucristo, contiene 2 referencias específicas a Daniel. Veamos, por ejemplo, una de ellas. En el libro de Ezequiel, capítulo 14, versículo 14, dice así: si estuviesen en medio de ella estos 3 varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. Y aunque muchas personas señalan que puede estarse refiriendo a un Daniel distinto, sería muy difícil que pudiéramos encontrar a una persona tan conocida en los tiempos de Ezequiel, que además fuera un referente por su integridad. Imagínense nada más compararlo con Noé y con Job. Esto es realmente sorprendente. Quizás, lo primero que también tengamos que ver es el género literario.
El libro puede dividirse en dos grandes partes. La primera abarca los 6 primeros capítulos, que es esencialmente el género es histórico, el género literario. Aquí estamos hablando de cosas que ocurrieron. De hecho, Daniel va haciendo referencia a cómo era la vida de los judíos en Babilonia como extraños, qué cosa es lo que ocurre al interior del palacio real, algunas de las costumbres. Pero la segunda parte, los últimos 6 capítulos de este libro, es esencialmente profética y está escrita en un género literario que es considerado apocalíptico. Pero ¿por qué hablamos acerca de un género apocalíptico? Porque en el género apocalíptico se usa símbolos y visiones. Suele haber mensajeros celestiales que declaran e interpretan el significado de las visiones y los símbolos. Eso vamos a encontrar en el libro del profeta Daniel. Así es que cuando lleguemos a esos capítulos, estoy seguro que la mayoría de nosotros estaremos tan interesados que estaremos realizando también investigaciones personales por todo lo que este libro maravilloso puede traer a nuestra vida. Finalmente es un libro gratamente edificante. El contenido del libro. El libro del profeta Daniel nos va a mostrar cuál es la condición de jóvenes que han sido arrancados en una etapa en la que pues las ilusiones forman parte de la vida. Los adolescentes, los jóvenes tienen anhelos, tienen motivos por los cuales se ilusionan, se animan, se enamoran. Y en esta época que podríamos llamar la más feliz, en cuanto a que se tiene salud, se tiene fortaleza y muchos motivos para vivir, estos jóvenes tienen una situación que los supera, no depende de ellos. Un ejército distinto los está ahora llevando a fuerzas, a rastras, hacia una nación diferente, y hacia allá van. En este lugar, donde son considerados extranjeros, sin embargo se les distingue porque el rey ha determinado que vivan en palacio y que se les enseñe durante 3 años para borrar todo vestigio, toda memoria de su enseñanza personal. Y sin embargo, aquí estos jóvenes empiezan a probar que la enseñanza escritural no solamente tiene efectos espirituales, sino que también tiene efectos prácticos con respecto a la salud. Y que el amar a Dios no será nunca una opción secundaria, sino una situación primordial en la vida de todas las personas. No importa dónde estemos, no importa cuál sea la circunstancia que tengamos que enfrentar. En ese sentido es un libro esperanzador, porque estoy seguro que la mayoría de las personas, cuando por motivos de estudios, por motivos que ajenos completamente a ellos, tienen que vivir en un país extraño, cuyas costumbres difieren radicalmente de aquellas que les fueron enseñadas cuando eran jóvenes, aún así pueden encontrar en el libro del profeta Daniel motivos para fortalecerse en su fe y creer que Dios es soberano, es Señor sobre todas las cosas y que no hay una sola cosa que escape de sus manos preciosas. Así es que la vida de Daniel servirá de ejemplo y estímulo para muchos otros que también son deportados, y es un mensaje esperanzador para ti que por alguna razón estás viviendo en un lugar distinto a donde naciste. Pero también el libro del profeta Daniel lo que nos va a enseñar es cómo Dios está interesado en los pueblos que no son judíos.
Cuando buscamos, cuando hurgamos razones más profundas de las que vemos a simple vista, cuando no nos quedamos solamente en lo superficial, aprendemos a darnos cuenta que Dios siempre tiene un propósito en todo lo que hace. El hecho de que un hombre que está dispuesto a servir a Dios como heraldo en una nación extranjera, se encuentre en Palacio Real, nos muestra que Dios tiene el propósito también de hablarle a otras personas a través de instrumentos que les son útiles. Estoy seguro que donde quiera que tú estés, donde quiera que Dios te esté poniendo, siempre tendrás formas de hablar a las otras personas acerca de tu Dios. Poder decirles cuánto tú amas al Señor. Eso es importante. Dios utiliza la vida de un hombre de la talla de Daniel para hablarle a Nabucodonosor, para hablarle a estos reyes como Darío de Media, para hablarles acerca del amor, porque quiero decirte que a ellos es a quienes se les da una revelación extensa acerca de lo que ha de ocurrir en la historia humana. Y esto solamente puede deberse a que Dios realmente estaba interesado en que lo conocieran como Dios. Que también estas personas pudieran proclamar, y esto ocurre por lo menos con Nabucodonosor. Nabucodonosor termina diciendo que Jehová es Señor, que Él quita y pone reyes, que Él es Dios soberano. Así es que, pues, este mensaje nos habla de la grandeza de Dios, que utiliza cualquier circunstancia para su gloria y para que sus hijos sean bendecidos. El libro del profeta Daniel nos enseña cómo deberíamos vivir en medio de una sociedad pagana. Entre ello, que seamos firmes en nuestras convicciones. Estoy seguro que en muchas ocasiones nos vemos sacudidos por el qué dirán. ¿Qué estarán pensando los demás respecto a mi postura? ¿Qué dirán otras personas respecto a mi fe? ¿De qué manera los demás estarán juzgando mi manera de conducirme? Pero lo importante en todo esto es que Dios merece todo el honor y merece toda la gloria, la honra y la alabanza. A Él es digno de todo honor, bendito sea su nombre. Y también para que seamos firmes en nuestras convicciones y firmes en nuestros propósitos. Mantenernos con la seguridad de que Dios ha trazado un plan y que este plan se llevará a cabo. Que cualquiera que sea la situación, todo esto nos ayudará para bien. No es una situación, nada cómoda, pero te aseguro que todas las cosas que suceden para los que aman a Dios les ayudan a bien. Y esto ocurre exactamente en el libro del profeta Daniel. Así que estoy seguro también que cuando lleguemos a estos capítulos y puedas ver a Daniel en medio de todas las situaciones, confiando en Dios a pesar de todas las cosas, a pesar incluso de que se pone en riesgo su propia vida, verás cuán grato es confiar en el Señor. Dice Daniel capítulo 11, versículo 32. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Así es que si conocemos a Dios, no sé qué sea lo que estás viviendo en estos momentos. Estoy seguro que la pandemia nos ha generado retos y situaciones que no creíamos tendríamos que vivir. Y ya las tenemos enfrente. Ya estamos viviendo con ellas. Ya estamos con necesidad de enfrentarlas. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, una cosa es esperarnos, pero la Biblia lo que está diciendo, el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Así es que, bueno, vamos a poner las manos en acción, vamos a ponernos en acción creyendo firmemente que Dios está con nosotros. ¿Cuál es su propósito? Bueno,
Daniel les da a conocer a través de su ministerio, da a conocer no solamente a los reyes, para los cuales tuvo que trabajar, sino para todo el pueblo judío, que tendrían que pasar diversos periodos de dominio gentil, y que ese dominio gentil terminaría cuando el Mesías, cuando el Señor Jesucristo, el legítimo descendiente de David, se siente en el trono, en su trono. Así es que pues los distintos reinos están representados por una figura. No quiero adelantarme a este tema porque lo veremos a detalle en el estudio que tendremos sobre este libro. Lo que sí es claro que de manera general, amplia, Daniel nos enseña cómo hay un curso que está prefijado para las naciones y una absoluta certidumbre sobre el señorío de Dios sobre todas las cosas. Pero su propósito, el propósito principal de este hermosísimo libro es fortalecer la fe del pueblo de Dios. Asegurarnos a nosotros que el Señor es soberano y enseña sobre la resurrección de los muertos. En este libro se hace una referencia clara que habrá resurrección, tanto de buenos como de malos, y que esta enseñanza se nos dice de manera muy clara, de manera categórica. El libro del profeta Daniel nos va a mostrar a un hombre, a un joven, que se desarrolla en un ambiente que le es adverso en todos los sentidos, que no puede soportar su fe, que no puede tampoco encontrar elementos para condenarle, y que a pesar de ello lo llevan a situaciones en las que está en riesgo su vida. Y sin embargo es su fe, es su conducta y es su amor a Dios las que se ponen de relieve. Más importante aún, aquí vemos la fidelidad de Dios, el Señor estando presente con sus siervos. La Biblia dice que si nosotros honramos a Dios, Él también nos honrará. Y en el caso específico del profeta Daniel, se dedica a honrar a Dios con todo su corazón y con todas sus fuerzas. No nos habla de una fe que se va debilitando con el paso de los años, sino de una fe que permanece durante todo el tiempo en que Daniel vive. Él vive sirviendo a Dios. Es una vida que es armoniosa, exuberante, creciente, y conforme se van agotando las fuerzas de este siervo de Dios, la fe que él manifiesta a través de su juventud se hace cada vez más firme y más bella conforme transcurren los años. Así es que se puede decir que Daniel, cuando se presenta en su vejez delante de Dios, le dice: tú has sido el Dios de mi juventud y has sido el Dios de mi adolescencia, pero de la misma manera eres el Dios de mi vejez. Bendito sea el Señor, porque extiende en momentos completos su mano preciosa para sostener a su siervo. Y entonces el propósito que tiene este libro es que veamos a través de la vida de Daniel la mano poderosa de Jehová de los ejércitos, sosteniendo y bendiciendo a su siervo, dándole de su gracia extraordinaria, conduciéndolo en los momentos más importantes y distinguiéndolo por encima de todos los demás consejeros que había en la corte real. Esto puede llenarnos de esperanza. Espero con todo mi corazón que sepas que en la medida en que estás dispuesto a servir a Dios,
Dios usará tu vida. Si tú te entregas un poco a Dios, Dios usará ese poco que tú entregues a Dios. Pero si tú te entregas totalmente a Dios, Dios usará todo lo que tú eres para su gloria y para su honra. Él es el mismo, ayer, hoy y por todos los siglos. Lo que encontramos es cierto, un hombre extraordinario, pero siempre veremos a un Dios eterno, santo y perfecto, que puede producir vidas como las de Daniel. Bendito sea el Señor. Espero con todo mi corazón que este libro y los estudios que seguirán durante estos domingos edifiquen tu vida poderosamente. Espero que la iglesia se sienta realmente constreñida a seguir a Dios y encuentre en el libro del profeta Daniel más que una advertencia sobre un peligro, la certeza de que su mano preciosa sostiene a la iglesia, de que Él está con nosotros y por todos los siglos sostendrá a su pueblo. Bendito sea el Señor, porque Él es bueno, bendito sea por su poder y por su gracia. Oramos a Dios. Padre, en el nombre precioso de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, te damos gracias en esta hermosa mañana, Señor, porque tú eres bueno con nosotros. Te ruego, Dios mío, que bendigas a tu pueblo y que le des la certeza de que tú eres soberano sobre todas las cosas. Cualquiera que sea la situación en la que estemos viviendo, la circunstancia que ahora nos rodea, las problemáticas que tengamos que enfrentar, es tu mano poderosa la que sostiene a tu pueblo. Y eres tú, Señor soberano, creyendo firmemente que todo lo que ocurra nos ayudará para bien, que podemos descansar. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Bendito sea tu nombre. Amén.